Lesbianas en Venezuela, Abriendo Caminos, busca recuperar la historia de la participación de la mujer lesbiana en el movimiento LGBTI en el país, animar a otras mujeres a conocer qué se ha hecho e invitarlas a unirse al movimiento por sus propios derechos. Yo me he desenvuelto en medios muy diferentes, el académico, el político, el de los escritores y el del activismo LGBT. El más difícil de todos, el más problemático, donde las cosas son más duras es en el LGBT. A mí la verdad es que lo que me interesa es saber que los jóvenes que se están descubriendo, las personas que se están descubriendo, no van a ser discriminadas, no van a sentirse tan mal que se quieran suicidar. Los medios de comunicación que era un pro y un contra, ¿no? Era bueno y era malo porque eran muy amarillistas, porque nos ponían como el sexo, la depravación, la noche, pero logramos poco a poco saltar como esa mirada. Por nosotros nunca hemos usado la palabra lucha ni confrontación porque no es una lucha. Es una idea de ganar ese espacio y que nos reconozcan. En lo personal, ay chica, mira, he tenido mucho rechazo, pero realmente que me importa poco. Que el activismo no debería de ser solo como reactivo, o sea, es como, ay, bueno, porque yo soy lesbiana y siento que me ponen a mis derechos, ya eso me hace una activista, ¿no? Un perfil para una activista, no, eso no es lo único. Yo fui objeto de discriminación en mi lugar de trabajo y en el momento que identifiqué que se estaban dando esos actos de discriminación en mi contra, lejos de victimizarme, yo decidí actuar. Y actué, busqué justicia, logré justicia y me sentí satisfecha. Y de ahí radica la importancia de que nosotras salgamos y exijamos nuestros derechos, pero para exigir derechos tenemos que ser visibles. Y antes de ser visibles tenemos que pasar por el proceso de identificarnos, aceptarnos y reconocernos como mujeres lesbianas. He sido activista, creo que activista no se deja de ser nunca de los derechos LGBT, por más que uno no esté incluso en una organización. Pero le he dedicado al tema tiempo, digamos, de activismo en organizaciones y también un frente que me tocó abrir y que es un frente importante, que es el frente académico. Hace ya, 18 años yo empecé a acercarme, estoy haciendo memoria, empecé a acercarme, digamos, más activamente al asunto. En el año 2000 yo escribí un artículo, una ponencia que llevé a un congreso en Salamanca, en España, sobre el tema del lesbianismo, sobre la película de Fira Torres, Mecánicas Celestes, sobre la revista Entendido y sobre una novela de una argentina que se llamaba En breve cárcel, de Silvia Moloy. Digamos que ese fue mi primer acercamiento al tema. Yo
inicié en el movimiento con una invitación que me hicieron a la primera marcha LGBT en Venezuela, Marcha del Orgullo le decíamos en aquella época todavía. La mayoría de nosotros activistas muy novatos, y me hicieron ese llamado porque yo tenía una página web de mujeres para que pudieran conversar sobre los temas, ¿no?, que les afligían o las cosas que quisieran compartir, para que se encontraran, específicamente mujeres lesbianas. Se nos ocurrió la idea de las primeras jornadas de diversidad sexual, ya en el entorno universitario. Y fueron las primeras jornadas de diversidad sexual en el año 2002 en la Universidad Central. Antes de Amazonas hubo mujeres que lo intentaron y siempre vieron mermada sus intentos porque no habían vías, porque las personas no querían hacer público lo privado. Existía una movida universitaria, existía una movida underground, los bares y discotecas. Claro, como lo regalé. Sí. Me parece que estaba muy bien hecho. Yo no soy una persona de ir a bares. Eso no disfruto de la vida allí. En el 2002 yo conocí a Jani Campos. Quien era, no solamente de manera personal, pero era la primera mujer lesbiana que yo conocía. Y eso fue importante para mí. Y luego de estar en contacto con ella, ella me invitó a participar en un programa de televisión donde se iba a hablar sobre el tema LGBT. Yo digo que Mujeres Amazonas dejó como legado el impulso, dejó la historia de sí se puede, de si queremos, si necesitamos. Te cuento que en principio la fundación nació de un evento que hubo en el CELAR hace 14 años y que bueno, de una u otra manera fue llevando a que los muchachos y las muchachas que se acercaron a las actividades que estábamos haciendo, pues bueno, dieron como interés lo que pensábamos nosotros en relación a la comunidad LGBTI. Fue muy divertido porque hicimos una actividad que se llama Frente al Espejo. Y cuando terminó la actividad, una de las chicas se acercó y nos dijo, ustedes son mi reflejo. Y de ahí nació el nombre de la Fundación Reflejos de Venezuela. Porque nosotros firmamos una cantidad de papeles y documentos en las cuales de alguna manera nos protegíamos legalmente y protegíamos a Javier, nuestro hijo, en aquel momento era menor de edad, y eso fue un boom mediático con ciertos periodistas y en ciertos medios, y de alguna manera la Marcha del Orgullo ese año nos tomó como plataforma sin nosotros saberlo siquiera. Posterior a eso es que nace Fundación Reflejos de Venezuela después de esa Marcha del Orgullo de 2004. Yo descubrí muy tarde en mi vida que me gustaban las mujeres. No duré nada en el closet por eso. No aguantaba tener que ocultar cosas. Y no me aguantaba haber perdido los derechos que yo tenía. O sea, de repente me encontré con que una serie de condiciones que yo había tenido como inherentes a la vida de la gente, y ya yo estaba al margen de ello. No solamente no era parte de la imagen Adán y Eva, sino que además no me encontraba reflejado no solamente en el aspecto cultural, sino en el aspecto legal.
me inicié en todo lo que fue el tema del activismo LGBTIQ, que ahora lo denominamos por acá, por estos lares, en Perú así, cerca del año 2007. Todo empezó a través de un curso de Derechos Humanos, un diplomado que hice en la ciudad de San Cristóbal. Invitaron a varias organizaciones, y entre esas estaban como ponentes fue Gabriel Guerón junto con Mariligia, y nos hablaron y todo esto del módulo del conflicto, resolución del conflicto de paz. Y yo quedé como muy conectada con Gabriel. Gabriel fue como la primera mujer lesbiana que yo conocí, así que como muy asumida, ¿no? Muy íntegra ella también. Y de allí me hizo una invitación, tuvimos amistad. En el año 2009, ya después de las jornadas de diversidad sexual, la tercera que la organicé yo también, fue muy agotadora. Había demasiada gente, digamos, no tuvo ese espíritu mucho más abierto, flexible, etcétera, que tuvo la primera, ¿no? Tuvo demasiada gente, y además gente que de repente yo no sabía ni siquiera por qué estaba ahí. Habían presentado un resumen y después vinieron a decir otra cosa. O sea, no tuvo, digamos, la calidad de las primeras. Después empiezo a colaborar en varias organizaciones y entro a lo que en su momento fue la red de Venezuela LGBT, con Ramón y con Tamara en la coordinación. Estuve en todo lo que fue el tema del anteproyecto de ley, la introducción que se hizo para la libre discriminación y la igualdad de género, y fui colaborando con varias organizaciones. Por último, me dediqué por varios años, junto con Gabriel y Gisela Cosas, en todo lo que fue tertulias lésbicas, a organizarla. Que las tertulias eran el tipo de sitio que yo hubiera querido que hubiera cuando yo me estaba descubriendo. Entonces decía, yo quiero algo donde la gente pueda hablar de temas, pueda conocerse también, pueda disfrutar. La más exitosa por su constancia, para mí fue Tertulias Lésbicas, porque además salió el colectivo Lesbianas y Ya. Y de allí salieron como diferentes iniciativas, y eran los terceros sábados de cada mes que nos reuníamos. De ahí salió como una movida muy fresca, muy joven, como la generación de relevo, por así decirlo, colectivo Lesbianas y Ya, que apoyó, estaba más como en el tono político y fue de mayor incidencia. Pero también salieron como movimientos de recreación y de compartir, en algunas fiestas, hicieron unas movidas de cine, y para mí ese creo que fue como el mayor logro. O sea, eso de tener una vez al mes una tertulia y temas me parece que fue bastante exitoso. Yo no me sentía invisibilizada, no, pero sí veía que muchas mujeres no es, o sea que las necesidades y las inquietudes de las mujeres no estaban reflejadas allí, porque no estábamos allí. Entonces, claro, no podíamos esperar que los hombres gays estuvieran hablando de los temas que me importaban a mí, si ellos están hablando de sus temas. Mucho era interesante en estos espacios de tertulias también hablar de derechos humanos y tener otros referentes, o sea, que se puede ser lesbiana y ser profesora, ser lesbiana y ser escritora, ser abogada, ¿sabes? Y que no tenía nada de malo, ¿no? La mujer lesbiana dentro del movimiento ha estado muy invisibilizada, no hay mucha participación. No creo que sea tampoco un asunto exclusivo de Venezuela, es una tendencia que la he escuchado también en España, en México. Siempre se dan las quejas de las mujeres lesbianas por no estar, quizás no al frente de una marcha, pero sí que las necesidades de las mujeres lesbianas quizás no están lo suficientemente reflejadas en las demandas colectivas. Sí, definitivamente ese es un obstáculo que hemos tenido, una de las dificultades en Venezuela. ¿Rechazo de organizaciones? Creo que no lo recuerdo. De hombres gays sí.
Hay que pensar aquello de que es una organización dirigida por 2 lesbianas, entonces es una organización de lesbianas. No hacemos nada estando nosotros ahí metidos. Este es mi consejo. El problema no es pelearse con los hombres, el problema no es pelearse con los heterosexuales, el problema no es pelearse con las religiones. El problema es lograr, ¿okay?, que las sociedades sean lo suficientemente democráticas y plurales para que acepten estilos de vida distintos. Y yo decía, el solo hecho de tú no esconderte y de en determinado momento dar la cara, estar presente, va a ayudar a mucha otra gente que o se está descubriendo o se descubrió hace mucho tiempo, pero que no se ha atrevido a vivir plenamente por todas las inhibiciones sociales. Se puede decir que la primera traba fueron los medios de comunicación, porque claro, al hacerte público pasas a ser noticia. Lo bueno de pasar a ser noticia es que los medios de comunicación masivos, sobre todo, hacen que seas visible, que era nuestro primer objetivo. Cuidar los egos, porque eso es algo que ha matado el movimiento en Venezuela. Yo no trabajo con aquel, yo no trabajo con aquella, porque aquel es esto, porque es lo otro, y se olvidan de la causa. El querer aparecer ¿sabes? Resaltar y aparecer en las fotos en el centro, porque es esa persona. Creo que eso es algo que hay que cuidar, o sea, que hay que erradicar. Todavía no tengo la receta para eso, pero hay que cuidar, ¿no? O sea, y ver que en la medida en que nos unamos, desde nuestras diferentes trincheras, por así decirlo, desde nuestras diferentes formas de hacerlo, sí tener un objetivo en común, o sea, entender eso, ¿no? Que más allá de ser de una organización o de otra, de un partido o de otro, hay una causa mayor que nos convoca a todos. Y siempre recordar eso como un interés o como un objetivo compartido. Otro de los obstáculos era los financiamientos, todos eran externos, ¿no? Era obligatorio registrarnos y eso tiene un costo de abogados, un costo de registro, reunir, decidir quién va a dirigir, quién va a ser la tesorería, y ya con esa institucionalidad física podíamos solicitar fondos y subsidios, pero en Venezuela no existen o no existían. Yo creo que en este terreno tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas que construir. Ha habido logros intelectuales, ha habido logros dentro de los medios, ha habido logros en la opinión pública. El logro más importante es que la gente nos aceptara, abrieran las puertas y que redes de derechos humanos nos hayan permitido formar parte de ello. Pero ya quedó un hito, quedó una marca, un visto bueno que dice, miren, esto es una tarea que hay que hacer y que es necesaria y que la han hecho en muchos países y que ha beneficiado a muchísima gente de la comunidad, pero porque trabajaron, no porque se quedaron en sus casas ocultos. Pero yo decía, bueno, yo quisiera que otras personas disfrutaran de aquello que yo he disfrutado, en términos de todos los derechos que yo gocé cuando no me gustaban las mujeres, sino me gustaban los hombres, pero también de esa aceptación de la familia. Y entonces por eso mismo sentía que tenía una obligación para conmigo y también para con las demás personas. Entonces era como quedarme callado no era una opción. Que sí ha habido participación de la mujer lesbiana en el movimiento LGBTI y que a pesar de que no se refleja mucho en la historia, hay que hacerlo, porque sí ha habido mujeres lesbianas en el movimiento, la participación ha sido importante, ha sido destacada y eso hay que decirlo. Todas las mujeres lesbianas, pienso en Gabriel Guerón, pienso por supuesto en ti,
en la propia Marianela Tovar, etcétera, etcétera, que han intentado de alguna manera visibilizar el problema, ponerlo en discusión, intentar de alguna forma que no pase por debajo de la mesa. Esos han sido aportes importantes. Toda lucha, o sea, toda persona que empieza a luchar, a exigir, es importante conocer que nosotros formamos parte de la sociedad y no somos entes externos. Entonces, por ende, también tenemos nuestros prejuicios, también tenemos nuestras visiones de vida, nuestro corazoncito político, por así decirlo, y que a la hora en que uno decide ser activista y abrazar ciertas causas, tiene que aprender un poco a manejar eso. Hoy en día estoy trabajando para seguir abriendo caminos para la mujer lesbiana. Mi nombre es Quiteria Franco y yo soy la coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela y de la red LGBTI de Venezuela. La red LGBTI es una coalición de organizaciones que trabaja por los derechos de las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Con eso en mente he decidido crear una fundación que está dedicada exclusivamente a trabajar con mujeres lesbianas, formar lesbianas que deseen entrar al activismo para luchar por sus derechos y parte de este trabajo busca preservar la historia de las mujeres lesbianas en el activismo. No somos Suiza, ¿no? Somos Venezuela, pero Venezuela tiene mucho de donde, muchas oportunidades para crecer. Ser irreverente no significa ser ofensivo, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que tú puedes ser muy irreverente y al mismo tiempo puedes lograr entablar diálogos con personas que están viniendo de mundos y de puntos de vista totalmente distintos. Yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. Lo que necesitamos somos lideresas fuertes en el sentido ético, político y moral. Que sean demócratas, plurales, abiertas, respetuosas de todas las ideas. ¿Okay? Porque si nos vamos a convertir en una suerte de sacerdotisas, ¿okay?, anti-heterosexuales y anti-hombres, la reacción va a ser tremenda. Básicamente que tiene que aceptarse, mirarse al espejo y preguntarse, ¿quién soy? Probablemente uno en la mañana se pregunte, ¿quién soy? Y yo diga, Elena Hernández. Yo no me presento a mí misma diciendo cuál es mi orientación o cuál es mi identidad. Primero que se forme, que se empodere, que tenga un piso firme. Como decía Elena, que se mira al espejo y diga, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Que se fije una meta a corto plazo y a mediano plazo. Uno en esto a veces se pone utópico y que es que yo quiero, esa es la peor palabra, pero a veces es también es una limitante para nosotros. Tenemos que soñar, pero ser realistas. ¿Qué puedo hacer que sea viable? A lo mejor cosas muy pequeñas pueden ser muy transformadoras y pueden hacer que ganemos ese espacio. Yo siempre recuerdo una frase muy importante de Winston Churchill que decía: hay mucha gente con ganas de ser importante en lugar de ser útil. Yo sigo en Venezuela porque siento que aquí soy útil. Soy útil para el movimiento y aquí es donde quiero estar y aquí es donde quiero seguir. Y lo que hago es buscar animar a otras mujeres para que se unan, para que se sientan útiles, no solamente para el movimiento y para la lucha por derechos humanos, sino para ellas mismas. La conquista de derechos humanos colectiva siempre comienza y termina donde hay beneficios individuales.